Uno de los principales retos que enfrentamos en la industria es la correcta selección de dispositivos y elementos que formarán parte de un sistema eléctrico nuevo. Tengamos o no experiencia, ya que siempre este paso se convertirá en un nuevo reto para nosotros. Es por ello que en esta oportunidad hablaremos de los pasos necesarios para elegir correctamente un variador de frecuencia para un proyecto nuevo o que ya esté en marcha. Así que demos inicio a un nuevo aprendizaje. ¿Sigues buscando una manera práctica y sencilla de aprender sobre automatización industrial? ¿O simplemente deseas escuchar consejos y recomendaciones sobre las buenas prácticas de esta área? Este podcast te ayudará a cubrir esa necesidad. Mediante el análisis de los temas más importantes de esta área, te ayudaremos a comprender mejor el mundo de la automatización. Y con resúmenes e invitados, reforzaremos todo lo aprendido para que así el mensaje sea mucho más limpio. Así que ponte cómodo, ajusta tus auriculares y comienza tu camino hacia el aprendizaje de la automatización de la mano de Your Automation. Compañeros, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Your Automation, en donde aprendemos sobre automatización industrial, destacando los aspectos más importantes de la teoría y de la práctica orientado al mundo industrial. Como se destacó al inicio, hoy hablaremos sobre los pasos necesarios que nos van a asegurar la correcta selección de un variador de frecuencia. Y es que hoy estos dispositivos son altamente usados cada día en más industrias, no importando si la estructura de esta es pequeña, ya que en tiempos anteriores solo era común ver estos equipos en grandes empresas. Y esto nos obliga a capacitarnos mucho más rápido, ya que es un conocimiento adicional que las empresas están exigiendo. Entonces, entremos en materia. En episodios anteriores ya hemos hablado sobre los variadores de frecuencia y hemos destacado la importancia de los mismos, pero debemos tener siempre en mente que estos equipos son necesarios cuando la modificación de la velocidad de nuestro motor trifásico es necesaria y las características de la carga también lo acompañan. De esto hablamos mucho en nuestra capacitación sobre variadores de frecuencia, a la cual te invitamos. Entonces, ¿cuáles son los pasos para la correcta selección de estos equipos? Empecemos de manera inmediata. Número 1. Chequea la placa del motor trifásico. Del motor vamos a tomar los valores de potencia y corriente y trataremos que el voltaje a utilizar sea el que menos consumo tenga. Por ejemplo, todos sabemos que los motores presentan dos arreglos eléctricos, que son conexión estrella y conexión triángulo, o también conocido delta. Adicional a esto, también debemos saber que hay variadores con alimentación monofásica 220 y trifásica 380. En base a esto, nuestra recomendación es que se empleen variadores de frecuencia con alimentación trifásica 380, porque aunque presenten un precio de venta más elevado, nos van a permitir conectar nuestro motor trifásico en la configuración que consume menos corriente. Entonces, antes de elegir un variador de frecuencia, primero chequea la placa del motor y selecciona la configuración que consume menos corriente. Pero ojo y cuidado, es una recomendación, ya que si el presupuesto es bajo, seguro vas a optar por elegir un variador de frecuencia con entrada monofásica. Entonces, como conclusión, el primer paso será elegir nuestro variador de frecuencia en base a la corriente, potencia y voltaje del motor a controlar. Vamos con el segundo paso. Este nos habla sobre evaluar la aplicación. Con esto nos referimos si es una aplicación vertical, es decir, si nuestro motor va a manejar una carga hacia arriba y hacia abajo, o es una aplicación horizontal, es decir, si va a manejar una carga de izquierda a derecha o viceversa. Con esta información podemos pedirle al vendedor la mejor opción que se adapte a nuestro sistema. Generalmente en aplicaciones verticales son necesarias las resistencias de frenado y acople de freno magnético a los motores. Esto es un análisis que debe apoyarse con el vendedor y el fabricante del equipo. Otro punto a evaluar del sistema es el tipo de carga a controlar, ya que los variadores de frecuencia presentan un tope máximo de consumo por encima de la nominal ante exigencias del torque tanto en la aceleración como en la desaceleración. Este análisis debemos acompañarlo con un mecánico el cual nos describa el funcionamiento del motor al arrancar, al detenerse y en plena marcha. Con estos datos nos ayudaremos a determinar si necesitamos accesorios adicionales para nuestro sistema y variador de frecuencia. Entonces, concluimos que el segundo paso estará asociado con la determinación si la aplicación
va a ser vertical u horizontal, y también el tipo de carga a controlar. Como plus adicional, evalúa siempre si la aplicación tiene una transmisión por polea o caja reductora. El tercer paso será el tipo de control a utilizar. Aunque la mayoría siempre selecciona el modo local o modo remoto, nunca se sabrá si el día de mañana queremos controlar el variador de frecuencia desde una sala de control. Aunque este paso puede ser opcional, hay que estudiarlo de igual manera. En la actualidad, la gran mayoría de los variadores de frecuencia presentan dos protocolos de comunicación, los cuales son Modbus TCP y Modbus RTU, ambos con la ficha RJ45. Ambos protocolos pueden ser más que suficientes, pero no es común en una industria monitorear un solo equipo, por lo cual seguramente también vamos a necesitar de dispositivos como pasarelas o también conocidos como Gateway. Pero esto ya está basado en comunicación industrial y eso lo vamos a dejar para otro episodio. Lo cierto es que debemos definir el tipo de control de nuestro equipo. Entonces, el tercer paso va a estar asociado, ¿sí?, con la determinación de cómo vamos a controlar nuestro motor trifásico desde la interfaz variador de frecuencia. Ojo que también este paso puede ser opcional, pero bueno, ya lo tienes en cuenta. El cuarto paso será evaluar el tipo de protección aguas arriba o aguas abajo correspondiente para nuestro variador de frecuencia. En este punto solo debemos pedirle recomendación a nuestro proveedor siempre y cuando dudemos de la instalación eléctrica del sistema. Recordemos que estas protecciones son las conocidas reactancias de entrada, fusibles, filtros senoidales y filtros de BDT. Pero si la distancia entre el variador de frecuencia y motor supera los 50 metros, ya es recomendable estudiar el tipo de protección que debemos implementar en nuestro sistema aguas abajo, es decir, debajo del variador de frecuencia, para así mitigar los efectos producidos por la onda reflejada. Entonces, en conclusión, el cuarto paso será evaluar el tipo de protección para nuestro variador de frecuencia si es que éste lo amerita. Y el último paso, aunque debería ser el primero, es chequear la clase del motor. Y es que de acuerdo a las normas, esta nos indica que la clase mínima que debe presentar un motor trifásico que va a ser controlado por un variador de frecuencia tiene que ser igual a clase F, ya que debemos tener en cuenta que un motor puede sufrir daños en su esmalte del embobinado debido a la señal pulsante al cual este es expuesto a la hora de trabajar con un variador de frecuencia. Pero si el motor no cumple con dicha clase o no se tiene la placa del mismo, asegúrate de validar su estatus para así disponer de un repuesto del mismo si llegara a fallar con el tiempo. Recordemos que por norma se recomienda para los variadores de frecuencia trabajar con motores trifásicos inverter duty que sí están preparados para trabajar con esta interfaz. Pero de momento no nos preocupemos, que la norma también nos indica que podemos trabajar con los motores que ya te comenté, que son de clase F, y si no son de esta clase o son de clases inferiores, tomar las medidas correspondientes en base al tipo de funcionamiento que se va a realizar y al tipo de control que también se va a aplicar. Entonces, en base a estas recomendaciones, si eres nuevo en el área, quizás pienses que es complejo este proceso de selección. Si ese es el caso, puedes comenzar a familiarizarte con estos equipos, chequeando el funcionamiento de aquellos variadores de frecuencia que ya están instalados en la planta donde estás trabajando. Pero si aún no has empezado tu carrera laboral, no hay problema. Puedes comenzar a estudiar con nuestro contenido, ya que constantemente estamos publicando información práctica y útil para quienes se inician en el área de la automatización industrial. Recuerda que el fortalecimiento del conocimiento está basado en el estudio constante de estos sistemas, aplicando la autogestión y la ayuda con compañeros del área. Recordemos que como profesionales debemos manejar tanto la teoría como la práctica, no solo para resolver con facilidad fallas en la industria, sino para también enseñar a quienes están por comenzar en esta área y serán a futuro nuestros sustitutos. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartir y darle like a nuestro contenido en YouTube. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Y recuerda siempre que en Your Automation la automatización la creas tú.